Hay tantos Poncio Pilatos por ahí que ven lo que está pasando y se lavan las manos. Mientras el mundo lloraba la muerte del Papa Francisco, unos pocos privilegiados tuvieron asientos en primera fila para presenciar su vida y los secretos de su fallecimiento. Se dice que uno de ellos tiene algo importante entre manos, y lo que ha revelado ha hecho temblar los muros del Vaticano, y algunos lo califican como la revelación más perjudicial en la historia moderna de la Iglesia. Alguien tiene algo que decir sobre la muerte del Papa Francisco. Las circunstancias de la muerte del Papa Francisco fueron repentinas y simbólicas. Según los informes oficiales del Vaticano, el Santo Padre sufrió un derrame cerebral seguido de un paro cardiovascular irreversible en la madrugada del lunes de Pascua. El momento no pudo ser más conmovedor. Solo un día después de haber saludado a la multitud en la plaza de San Pedro el domingo de Pascua, aparentemente de buen humor a pesar de sus recientes problemas de salud. Para muchos creyentes, esta última aparición pública en el día más importante del cristianismo sirvió como una despedida adecuada de un papa que había dedicado su vida a llevar el mensaje de la resurrección y la esperanza a las comunidades marginadas del mundo. A medida que la noticia del fallecimiento de Francisco se difundía por todo el mundo, una voz destacaba entre el coro de dolientes, la del cardenal Luis Antonio Tagle, confidente íntimo del difunto pontífice y alguien cuya relación con Francisco trascendía la dinámica típica de la jerarquía vaticana. El cardenal Tagle, a menudo denominado el Francisco asiático, debido a su visión progresista de la Iglesia, se ha convertido en el abanderado espiritual del legado de compasión, inclusión y justicia social de Francisco. Pero antes de analizar las profundas reflexiones del cardenal Tagle sobre la vida y el legado del Papa Francisco, dediquemos un momento a comprender el contexto del papado de Francisco y las circunstancias que rodearon sus últimos días. El Papa Francisco hizo historia al convertirse en el primer Papa jesuita, el primero de América Latina y el primero del hemisferio sur. Su elección el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia sin precedentes del Papa Benedicto XVI, marcó un cambio dramático en la trayectoria de la Iglesia. Desde el principio, Francisco señaló su intención de reformar el papado al elegir residir en la casa de huéspedes del Vaticano, la Casa Santa Marta, en lugar de los tradicionales aposentos papales. A lo largo de sus 12 años de papado, Francisco hizo hincapié de manera constante en la misión de la Iglesia de servir como hospital de campaña para los heridos, centrándose en la misericordia en lugar del juicio, la inclusión en lugar de la exclusión y el cuidado pastoral en lugar de la rigidez doctrinal. Este enfoque le valió tanto fervientes seguidores como feroces detractores dentro y fuera de la Iglesia. Entre las iniciativas más destacadas de Francisco se encuentra su énfasis en el cuidado de la creación, articulado en su encíclica de 2015 Laudato Si, que vinculaba la degradación medioambiental con la injusticia social y criticaba el capitalismo descontrolado. Su defensa de los migrantes y los refugiados, manifiesta en su primer viaje papal a la isla italiana de Lampedusa en 2013, puso de manifiesto lo que él denominó la globalización de la indiferencia, una indiferencia insensible hacia el sufrimiento humano que condenó constantemente a lo largo de su papado. ¿Quieren que lo diga claramente? La gente se lava las manos. Hay tantos Poncio Pilatos por ahí que ven lo que está pasando, las guerras, la injusticia, los crímenes. No pasa nada, y se lavan las manos. Es indiferencia. En sus últimos años, Francisco siguió abordando los retos contemporáneos con el mismo vigor que había caracterizado su papado anterior. Su entrevista de 2024 reveló a un pontífice todavía profundamente comprometido con los conflictos mundiales, en particular con las situaciones actuales en Ucrania y Gaza. Cuando se le preguntó por su mensaje a los líderes mundiales sobre estos conflictos, la respuesta de Francisco fue, como era habitual en él, directa y apasionada. Por favor, países en guerra, todos ellos, detengan la guerra. Deben encontrar una forma de negociar la paz. Luchen por la paz. Una paz negociada siempre es mejor que una guerra sin fin. Su preocupación por los niños afectados por estos conflictos era especialmente evidente, como señaló con visible emoción. No solo en Gaza, pensad en Ucrania. Muchos niños de Ucrania vienen aquí. ¿Sabéis algo? Esos niños no saben sonreír. Les diré algo. Han olvidado cómo sonreír, y eso es muy doloroso. Esta compasión por los más vulnerables, especialmente los niños, fue un sello distintivo del papado de Francisco y resonó profundamente en el cardenal Tagle, cuyo propio ministerio ha dado prioridad de manera similar al cuidado de los marginados. En los meses previos a su muerte, el Papa Francisco había estado lidiando con diversos problemas de salud,
entre ellos un episodio de doble neumonía a principios de 2025 que le había obligado a permanecer hospitalizado durante más de un mes. A pesar de estas dificultades, el pontífice mantuvo una agenda rigurosa de apariciones públicas y siguió pronunciándose sobre cuestiones globales urgentes, demostrando la notable resiliencia que había caracterizado todo su papado. El anuncio de la muerte de Francisco por parte del Vaticano se produjo a primera hora del lunes de Pascua, indicando que había fallecido a las 7:35 de la mañana, hora local, en su residencia de la Casa Santa Marta. El doctor Andrea Arcangeli, médico del Vaticano, confirmó en el certificado de defunción que la causa fue un derrame cerebral seguido de un fallo cardíaco. Este repentino deterioro de su estado, especialmente después de su aparente energía el domingo de Pascua, supuso un shock para muchos de los que le habían visto saludar a la multitud desde el papamóvil apenas un día antes. Rompiendo con la tradición, el Papa Francisco había solicitado un entierro sencillo en un ataúd de madera revestido de zinc para ser sepultado no bajo la Basílica de San Pedro, como es costumbre para los papas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Esta elección, aunque inesperada, se ajusta perfectamente al énfasis que Francisco puso durante toda su vida en la humildad y la sencillez, y constituye un último testimonio de los valores que defendió a lo largo de su papado. Mientras decenas de miles de personas hacían cola para presentar sus respetos al difunto pontífice, cuyo cuerpo yacía en capilla ardiente en la Basílica de San Pedro antes de su funeral el sábado 26 de abril de 2025, el mundo reflexionaba sobre el profundo impacto de sus 12 años de papado. Líderes mundiales, entre ellos el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, asistieron al funeral, lo que puso de relieve la talla internacional de Francisco y el atractivo universal de su mensaje de compasión y justicia social. En toda la cobertura de la muerte del Papa Francisco, destacó la ausencia de controversia o disputa sobre las circunstancias de su fallecimiento. A diferencia de algunas transiciones papales históricas, la muerte de Francisco parece haber sido recibida con una respuesta unánime de duelo y agradecimiento por su legado, lo que da testimonio del respeto que inspiraba incluso entre quienes podían estar en desacuerdo con algunos aspectos de su liderazgo. Esto nos lleva al cardenal Luis Antonio Tagle, cuya relación con el Papa Francisco se remonta a más de una década y cuyas reflexiones ofrecen una visión única del carácter y la visión del difunto pontífice. El cardenal Tagle, como voz progresista dentro de la Iglesia y alguien que compartía la preocupación de Francisco por los marginados, se encuentra en una posición única para articular el significado del papado de Francisco y los retos a los que se enfrenta la Iglesia tras su fallecimiento. La relación del cardenal Tagle con el Papa Francisco comenzó mucho antes de la elección de este último al papado. Ambos colaboraron en el Sínodo de los Obispos de 2005 a 2008, durante el cual Tagle pudo observar de primera mano la personalidad sencilla, humorística y observadora de Francisco, cualidades que más tarde caracterizarían su papado. Esta temprana colaboración sentó las bases de una relación marcada por el respeto mutuo y una visión compartida del futuro de la Iglesia. Cuando Francisco fue elegido papa en 2013, Tagle, que había participado en el cónclave, expresó su profunda admiración por la humildad y la cercanía del nuevo pontífice. Esta admiración se profundizó durante la visita de Francisco a Filipinas en enero de 2015, donde Tagle actuó como anfitrión y fue testigo de la extraordinaria capacidad del Papa para conectar con la gente común, atrayendo a multitudes de hasta 7 millones de personas a una misa que batió récords de asistencia. Durante esta visita, Tagle transmitió a Francisco un poderoso mensaje que reveló la profundidad de la conexión entre el pueblo filipino y el pontífice. Santísimo Padre, en nombre de la Arquidiócesis de Manila, de los millones de filipinos aquí reunidos esta noche, en nombre también del pueblo, del gobierno, del ejército, de la policía, de los servicios de seguridad, de los medios de comunicación, de las parroquias y de los numerosos benefactores que han trabajado incansablemente para que esta visita pastoral fuera posible, y en nombre de todos los filipinos a quienes ha fortalecido en la fe estos últimos días, le digo una vez más, muchas gracias. Tagle continuó expresando la gratitud de los miembros más vulnerables de la sociedad, precisamente las personas a las que Francisco ha dado prioridad a lo largo de su papado. Sé que muchas personas quieren darle las gracias. Los niños de la calle, los huérfanos, las viudas, las personas sin hogar, los habitantes de asentamientos informales, los trabajadores, los agricultores, los pescadores, los enfermos, los ancianos abandonados, las familias de personas desaparecidas, las víctimas de la discriminación, la violencia, el abuso, la explotación y la trata de personas, los trabajadores migrantes filipinos y sus familias,
los supervivientes de catástrofes naturales y conflictos armados, los católicos no cristianos, los seguidores de religiones no cristianas, los promotores de la paz, especialmente en nuestra querida Mindanao, y toda la creación que gime. Todos queremos decir una y otra vez: Maraming Salamat po, Santo Padre. Esta elocuente enumeración de los grupos más marginados de la sociedad, precisamente aquellos en los que Francisco había centrado su ministerio, demostró la profunda coincidencia entre la visión de Tagle y la de Francisco sobre la misión de la Iglesia en el mundo moderno. Las polémicas. Reformas del Papa Francisco y la resistencia. Aunque la muerte del Papa Francisco fue recibida con luto y respeto universales, sus 12 años de papado estuvieron lejos de ser inobjetables. Desde el principio, Francisco trazó un rumbo que desafió las normas establecidas dentro de la Iglesia, lo que le valió tanto seguidores devotos como críticos acérrimos. El cardenal Luis Antonio Tagle, que observó de cerca esta dinámica, ofrece una perspectiva única sobre las controversias que definieron el mandato de Francisco y la visión basada en principios que guió sus reformas, a veces divisivas. Quizás el aspecto más destacado y polémico del papado de Francisco fue su enfoque de las cuestiones LGBTQ+. En un cambio radical con respecto al tono marcado por sus predecesores, Francisco señaló una postura más compasiva al principio de su papado, con su ya famosa frase de 2013: «Si alguien es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?». Esta declaración, realizada durante una rueda de prensa a bordo del avión de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, conmocionó a la Iglesia y fue interpretada por muchos como el comienzo de una nueva era de inclusión. Francisco amplió esta perspectiva en una entrevista concedida en enero de 2023 a la Associated Press, en la que condenó explícitamente la criminalización de la homosexualidad, afirmando: «Todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama tal como somos y con la fuerza con la que luchamos por nuestra dignidad. Ser homosexual no es un delito». A continuación, hizo una importante distinción. No es un delito. Sí, pero es un pecado. En primer lugar, distingamos entre pecado y delito, pero también es pecado carecer de caridad hacia los demás. Esta posición matizada, que mantenía la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la homosexualidad, al tiempo que rechazaba la discriminación legal, reflejaba el enfoque más amplio de Francisco de sensibilidad pastoral dentro de los límites doctrinales. Sin embargo, fue su decisión de diciembre de 2023 de permitir a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo, aunque en entornos informales y sin respaldar el matrimonio, lo que provocó la reacción más fuerte de los sectores conservadores. En su entrevista, Francisco abordó directamente esta controversia. «No, lo que permití no fue bendecir la unión. Eso no se puede hacer, porque no es un sacramento. No puedo. El Señor lo hizo así. Pero bendecir a cada persona, sí. La bendición es para todos. Para todos». Esta aclaración, típica del enfoque de Francisco, intentaba equilibrar la inclusividad con la continuidad doctrinal. Sin embargo, no satisfizo ni a los conservadores, que lo consideraron un menoscabo de la enseñanza tradicional, ni a los progresistas, que deseaban una reforma más sustancial. Una carta conjunta de clérigos y académicos, en la que se pedía que se ignorara la política, puso de relieve las tensiones entre la reforma y la tradición que caracterizaron todo el papado de Francisco. Cuando se le preguntó por sus críticos en la Iglesia estadounidense, la respuesta de Francisco en la entrevista de 60 Minutes fue característicamente contundente. «Usted ha utilizado un adjetivo, conservador. Es decir, conservador es aquel que se aferra a algo y no quiere ver más allá. Es una actitud suicida». Esta crítica al conservadurismo rígido reflejaba la visión más amplia de Francisco de una Iglesia comprometida con la realidad contemporánea, pero arraigada en sus tradiciones esenciales. Una visión compartida por el cardenal Tagle, que ha abogado de manera similar por un equilibrio entre la fidelidad a la doctrina y la sensibilidad pastoral. El apoyo de Tagle al enfoque de Francisco sobre las cuestiones LGBTQ+, ejemplifica sus inclinaciones progresistas compartidas. Aunque Tagle ha mantenido la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la sexualidad, su énfasis en la acogida y la compasión refleja el enfoque pastoral de Francisco. Esta alineación le valió a Tagle el apodo de Francisco Asiático, que refleja su visión común de una Iglesia que, en palabras de Tagle tras la muerte de Francisco, camina con los pobres, escucha a los que sufren y acoge a todos con los brazos abiertos. Otra gran controversia del papado de Francisco fue su exhortación apostólica Amoris Laetitia de 2016,
que sugería un enfoque caso por caso para permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar recibieran la comunión. Este documento, en particular una nota al pie que insinuaba flexibilidad en su aplicación, llevó a 4 cardenales a solicitar formalmente aclaraciones, argumentando que introducía ambigüedad doctrinal y socavaba la indisolubilidad del matrimonio. Tagle defendió a Amoris Laetitia, viendo en ella un reflejo del genio pastoral de Francisco, la capacidad de afirmar las enseñanzas tradicionales, al tiempo que muestra sensibilidad hacia las circunstancias individuales. Elogió las declaraciones de Francisco durante su visita a Filipinas como un golpe de genio, precisamente por lograr este equilibrio. Este aprecio por el enfoque matizado de Francisco reflejaba las propias prioridades pastorales de Tagle, que también enfatizan el discernimiento por encima de la aplicación rígida de las normas. Quizás uno de los aspectos más divisivos del papado de Francisco fue su gestión de la crisis de abusos sexuales por parte del clero. Al principio de su mandato, Francisco se enfrentó a críticas por lo que algunos percibieron como una postura defensiva, al afirmar que la Iglesia había hecho más que otros para abordar los abusos. Un momento especialmente controvertido se produjo con su apoyo inicial al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos, aunque Francisco se disculpó más tarde por este error de juicio tras una investigación. En su entrevista, Francisco abordó la crisis de los abusos con aparente contrición. Hay que seguir haciendo más. Por desgracia, la tragedia de los abusos es enorme, y contra esto una conciencia recta, y no solo para no permitirlo, sino para poner las condiciones para que no suceda. Cuando se le presionó sobre su compromiso con la tolerancia cero, Francisco fue enfático. No se puede tolerar. Cuando hay un caso de un religioso o una religiosa que abusa, toda la fuerza de la ley recae sobre ellos. En esto se ha avanzado mucho. A pesar de estas garantías, los supervivientes y los grupos de defensa, como la red de supervivientes de abusos por parte de sacerdotes, argumentaron que las medidas de Francisco, como la creación de comisiones y la celebración de una cumbre en 2019, eran insuficientes. Reclamaron políticas de tolerancia cero más sólidas y una mayor responsabilidad de los obispos que permitieron los abusos. El historial de Tagle en la lucha contra los abusos clericales ha sido objeto de escrutinio, y algunos críticos argumentan que, al igual que Francisco, su imagen progresista puede no abordar plenamente las deficiencias administrativas en este ámbito. Sin embargo, Tagle ha apoyado sistemáticamente las reformas de Francisco, incluida la abolición del secreto pontificio para los casos de abuso y el establecimiento de nuevos procedimientos de denuncia. Esta alineación refleja su compromiso común para hacer frente a la crisis, aunque los críticos consideren insuficientes sus esfuerzos. La defensa del medio ambiente por parte de Francisco, en particular su encíclica Laudato Si de 2015, que vinculaba la degradación medioambiental con la injusticia social y criticaba aspectos del capitalismo global, representó otro punto álgido de su papado. Los católicos conservadores y los críticos laicos argumentaron que la Iglesia no debía involucrarse en lo que consideraban cuestiones seculares, como la ciencia del clima o la migración. Algunos incluso negaron rotundamente el cambio climático o consideraron que las críticas económicas de Francisco eran socialistas, especialmente después de que en 2015 aceptara un crucifijo con forma de hoz y martillo de Evo Morales, presidente de Bolivia. Tagle, sin embargo, se hizo eco de las prioridades de Francisco en cuestiones de justicia ambiental y social, en particular la migración. Al reflexionar sobre el legado de Francisco, Tagle destacó su compromiso compartido con estas causas, considerándolas no como posiciones políticas, sino como imperativos morales arraigados en los valores del Evangelio. Este enfoque, coherente con el propio de Francisco, desafió a quienes preferían un papado estrictamente espiritual, desconectado de las preocupaciones sociales. El Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía de 2019 se convirtió en otro foco de controversia, en particular la exhibición de una estatua de la Pachamama, que los críticos calificaron de culto pagano. Cuando la estatua fue robada y arrojada al río Tíber, las tensiones se intensificaron. Los tradicionalistas acusaron a Francisco de respaldar la idolatría y diluir la liturgia católica, mientras que los debates del sínodo sobre los sacerdotes casados y las mujeres diáconas alarmaron aún más a los conservadores. En 2021, Francisco publicó Traditionis Custodes, que restringía la misa tradicional en latín para promover la unidad litúrgica tras el Concilio Vaticano II. Esta decisión provocó fuertes reacciones entre los tradicionalistas, entre ellos el obispo Joseph Strickland, que la consideraron un ataque a su culto y una traición a la liberalización de Benedicto XVI.
Algunos lo vieron como un castigo a los conservadores que se oponían a las reformas de Francisco, lo que profundizó la desconfianza entre los tradicionalistas que se sentían marginados por su agenda más amplia. Quizás uno de los momentos más polémicos desde el punto de vista teológico del papado de Francisco se produjo en 2024, cuando declaró en Singapur que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, comparándolas con lenguajes diferentes. Los críticos, entre ellos algunos teólogos, lo acusaron de relativismo, argumentando que esto socavaba el papel único de Cristo en la salvación. La traducción al inglés del Vaticano suavizó el comentario, añadiendo ambigüedad, pero la controversia puso de relieve las tensiones existentes en torno a la labor interreligiosa de Francisco. A lo largo de estas controversias, Tagle se mantuvo como un firme defensor de Francisco, incluso cuando su propia posición se vio afectada por las decisiones del pontífice. Un ejemplo notable se produjo en 2022, cuando Francisco destituyó a Tagle y al equipo directivo de Caritas Internationalis por problemas de gestión. En lugar de expresar resentimiento, Tagle enmarcó la decisión como un momento para afrontar nuestros fracasos, mostrando deferencia hacia la autoridad de Francisco y demostrando la profunda confianza que caracterizaba su relación. Esta confianza quedó patente en los nombramientos de Tagle por parte de Francisco para importantes cargos en el Vaticano, entre ellos el de prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en 2019 y su elevación al cardenalato en 2020. Tagle consideró estos nombramientos como muestras de la confianza de Francisco, señalando que el Papa creía en mí más que yo mismo. Estos ascensos no solo reflejaban su vínculo personal, sino que también posicionaban a Tagle como intérprete clave y posible sucesor de la agenda reformista de Francisco. Las controversias que rodean el papado de Francisco reflejan, en última instancia, tensiones más profundas dentro de la Iglesia Católica y la cultura en general, tensiones entre la tradición y la innovación, entre la claridad doctrinal y la flexibilidad pastoral, entre la autoridad institucional y la conciencia personal. Al navegar por estas tensiones, Francisco intentó trazar un camino intermedio que honrara las tradiciones de la Iglesia y respondiera a los retos contemporáneos con misericordia e inclusividad. Reflexiones del cardenal Tagle. La relación del cardenal Tagle con el Papa Francisco se caracterizó por un profundo respeto mutuo y un compromiso compartido con los valores del Evangelio. Ya en 2013, Tagle señaló que Francisco había articulado creencias que él mismo sostenía, pero que no había expresado plenamente, tanto verbalmente como pastoralmente. Este reconocimiento de un espíritu afín en Francisco no haría más que profundizarse con el tiempo, a medida que ambos colaboraban en diversas iniciativas, alineadas con sus prioridades comunes. Tagle valoraba especialmente el énfasis de Francisco en la misericordia y la cercanía a los marginados, que resonaba en su propio enfoque pastoral. En una reflexión de 2020 sobre el 7º aniversario de la elección de Francisco, Tagle describió al Papa como un regalo de Dios que se va revelando con el tiempo. Destacó las lecciones clave del ejemplo de Francisco, entre ellas la importancia de mantener las relaciones personales a pesar de las exigencias burocráticas, aceptar las limitaciones y servir como pastor en lugar de salvador. Este aprecio por la humildad y la accesibilidad de Francisco fue un tema recurrente en las reflexiones de Tagle. A menudo se maravillaba de cómo Francisco recordaba detalles personales de las personas con las que se encontraba, como cuando le preguntó por sus padres en sus reuniones. Este toque humano, que contrastaba con la formalidad que suele asociarse al papado, ejemplificaba para Tagle el auténtico corazón pastoral que definía el liderazgo de Francisco. En su discurso de 2015 a Francisco durante la visita del Papa a Filipinas, Tagle capturó la esencia de este enfoque pastoral. Aquí, en Luneta, en la tribuna Quirino, donde se venera a los héroes, donde los presidentes recién elegidos toman posesión de su cargo y los papas se reúnen con el pueblo filipino. Aquí, en este lugar de nuevos comienzos, por favor, Santo Padre, envíenos como misioneros de la luz. Envíenos antes de que se vaya, Santo Padre, antes de que se vaya, envíenos a sus queridos filipinos para difundir la luz de Jesús. Esta petición a Francisco de que encargara al pueblo filipino la misión de misioneros de la luz reflejaba el entendimiento compartido entre Tagle y Francisco sobre la misión esencial de la Iglesia: llevar la esperanza a los lugares oscuros del mundo, en particular a los marginados de la sociedad. Era una misión que definía el papado de Francisco y que Tagle sigue defendiendo en su propio ministerio. En su énfasis común por la justicia social, Tagle y Francisco encontraron quizás su punto de mayor coincidencia. Ambos defendieron constantemente a los migrantes, los pobres y las víctimas de la degradación medioambiental, considerando estas preocupaciones no como posiciones políticas,
sino como expresiones esenciales de los valores del Evangelio. Tagle admiraba el enfoque de Francisco hacia los descartados, los pobres, los enfermos y los migrantes, y lo veía como algo arraigado en las tradiciones bíblicas y eclesiásticas, no como una simple invención de Francisco. Esta visión social compartida se extendió a su enfoque del diálogo con otras religiones y culturas. Tanto Tagle como Francisco hicieron hincapié en el respeto a la diversidad, sin dejar de comprometerse con la evangelización, un delicado equilibrio que a veces los expuso a las críticas de los tradicionalistas. Cuando Francisco hizo su controvertida declaración de 2024 en Singapur sobre que todas las religiones son caminos hacia Dios, Tagle, como compañero defensor del diálogo interreligioso, comprendió la intención del pontífice, incluso cuando otros lo acusaron de relativismo. Quizás lo más significativo es que Tagle y Francisco compartían el compromiso con la misericordia como mensaje central del Evangelio, un tema que definió todo el papado de Francisco. Desde su declaración del Año de la Misericordia en 2015 hasta 2016, hasta su constante énfasis en el amor incondicional de Dios. Este enfoque en la misericordia influyó en su planteamiento de cuestiones controvertidas, como la comunión para los divorciados y vueltos a casar, y las bendiciones para las parejas del mismo sexo, guiados por el principio de que el acompañamiento pastoral debe preceder al juicio moral. Al reflexionar sobre el fallecimiento de Francisco, Tagle ha destacado la visión del difunto pontífice de una iglesia que camina con los pobres, escucha a los que sufren y acoge a todos con los brazos abiertos. Un resumen conciso de las prioridades que definieron el papado de Francisco y que Tagle sigue promoviendo en su propio ministerio. Esta formulación captura tanto el enfoque pastoral que caracterizó el liderazgo de Francisco como la visión social que guió sus reformas. Más allá de sus prioridades comunes, Tagle también ha reflexionado sobre las cualidades personales que hicieron de Francisco una figura tan transformadora. Valoraba la humildad, el humor y la capacidad de conectar personalmente de Francisco, viendo en él un modelo de liderazgo pastoral que contrastaba con enfoques más institucionales o doctrinarios. Estas cualidades, en opinión de Tagle, permitieron a Francisco llegar a personas que, de otro modo, se habrían sentido alejadas de la Iglesia, en particular los jóvenes y los marginados de la sociedad. Este aprecio por el toque personal de Francisco quedó patente en el discurso de Tagle en 2015, en el que aseguró al pontífice el apoyo espiritual del pueblo filipino. A menudo termina sus reuniones y encuentros diciendo: «Les pido que recen por mí. Los filipinos le prometemos que rezaremos por usted, pero también queremos asegurarle, recordarle, que Jesús reza por usted. Jesús mismo le dijo a Pedro: he rezado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Su santidad, usted es bendecido. Jesús reza por usted. Cuán bendecido es usted. Jesús reza por usted. Y nosotros, sus queridos filipinos, nos unimos a Jesús para rezar por usted a Dios Padre». Esta referencia a la oración de Jesús por Pedro, aplicada a Francisco, subrayaba la comprensión de Tagle de la dimensión espiritual del papado, no solo como una oficina administrativa, sino como un ministerio pastoral sostenido por la gracia divina. Reflejaba su aprecio por la profundidad espiritual que informaba el liderazgo de Francisco, incluso cuando el pontífice abordaba cuestiones prácticas de la reforma de la Iglesia y el compromiso social. En los años previos a la muerte de Francisco, Tagle fue un defensor clave de la visión del pontífice dentro de la Iglesia, en particular frente a los críticos conservadores que cuestionaban la dirección de sus reformas. Tagle contrarrestó estas críticas, haciendo hincapié en la continuidad entre las iniciativas de Francisco y las enseñanzas del Concilio Vaticano II, argumentando que la resistencia a menudo provenía del miedo al cambio y no de preocupaciones teológicas legítimas. Esta defensa reflejaba tanto su alineamiento intelectual con la visión de Francisco como su lealtad personal al pontífice, que le había confiado importantes responsabilidades en el Vaticano. El respeto mutuo entre Francisco y Tagle quedó subrayado por la decisión del Papa de nombrar a Tagle su enviado especial al Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos en 2024, un cargo que reflejaba su estrecha relación y la confianza de Francisco en la capacidad de Tagle para representar sus prioridades teológicas y pastorales ante la Iglesia estadounidense. Este nombramiento se produjo a pesar de controversias como la situación de Cáritas, lo que demostró el vínculo inquebrantable entre ambos. Tras la muerte de Francisco, Tagle se ha convertido en una voz destacada para articular el legado del difunto pontífice, haciendo hincapié en su inclusividad, su sensibilidad pastoral y su preocupación por los marginados.
Estas reflexiones no son meras valoraciones históricas, sino indicaciones de cómo el propio Tagle entiende la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, una visión profundamente influida por sus años de colaboración con Francisco. ¿Te ha gustado este vídeo? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más.